Para los que sois de la escuela de tomar apuntes, en principio en pantalla me irán poniendo una presentación muy simple y minimalista para que podáis seguir los puntos, ¿vale? Si queréis ir buscando el texto, aunque ahora lo leeremos, se encuentra en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Si lo queréis ir buscando para tenerlo por ahí, a mí siempre me gusta anunciarlo antes para que ya esté preparado. Perfecto. Leía esta semana la variación de un refrán que dice lo siguiente: costumbres hacen leyes que no reyes. O dicho de otra manera, la costumbre hace ley. Y es cierto, porque en tantas ocasiones, si nos paramos a pensar, vivimos inmersos en muchas tradiciones que vez tras vez, año tras año, las repetimos como una ley no escrita. Las tradiciones y las costumbres suelen cambiar dependiendo de las diferentes culturas, eso es verdad, pero todas ellas tienen en común un factor, y es que así como las hemos recibido, así las reproducimos, así las repetimos. Es muy difícil abandonar las costumbres. Para otros es difícil aceptarlas cuando no saben cuál es el motivo por el cual se celebran. Otros no entienden el porqué, el origen de algunas tradiciones. Pero hay algo mucho más difícil para mí que abandonar las costumbres o aceptarlas, y es saber mirarlas críticamente, saber ser críticos con nuestras propias costumbres. La tradición tiene el poder en nosotros de convertirse en una idealización, algo alrededor de lo cual comenzamos a girar y que no podemos ver más allá. Nos da sentido, nos sitúa, nos guía, nos define. Y mi pregunta respecto a esto que acabo de decir es: ¿no es esta la descripción de un ídolo? Algo que te da identidad, algo que te guía, algo que te sitúa, siempre y cuando no sea Dios. En este caso estoy hablando de la tradición, de la costumbre. Claro, seríamos bastante necios si pensásemos que los cristianos y nuestras iglesias no tienen costumbres o tradiciones. Las tenemos muchas. Y algunas, además, son malas. Hoy, a pesar de lo que veis en la pantalla, no vengo a criticar la Navidad. Todo lo contrario, me gusta mucho la Navidad. Esta mañana estaba yo poniendo el árbol y esas cosas. Me gusta el ambiente navideño. Pero soy consciente también, claro, de que hay otros hermanos en la fe a los que no les gusta la Navidad, que no quieren celebrar la Navidad. Lo respeto, pero es una cuestión de conciencia. Si no la quieres celebrar, no la celebres. Yo la celebro. Es la libertad que tenemos en Cristo Jesús para que nuestra conciencia nos lo permita, ¿verdad? Entonces voy a hablar de esto, como podéis daros cuenta ya, de las tradiciones y de las costumbres. Tal como veis en pantalla, ¿no? Pero antes vamos a leer ese texto que ya os he dicho que buscaréis por allí, en Gálatas. Y lo voy a leer a partir del versículo 3, en el capítulo 4, hasta el 11. Y dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hasta ahí la palabra de Dios en esta mañana. Y el primer punto, que si me podéis poner ahí ya por la pantalla, lo he titulado de la siguiente manera: en otro tiempo.
Las tradiciones y las costumbres no aparecen de la noche a la mañana, vienen desde muy atrás. En el texto que acabamos de leer, y permitidme que haga algún que otro salto entre los versículos, voy a intentar ser honesto con la Escritura, el apóstol Pablo dice dos cosas en relación al pasado. Concretamente dice que cuando éramos niños, y no necesariamente refiriéndose a la edad, sino a la vida espiritual, nos encontrábamos sujetos a la esclavitud, según los rudimentos, según las reglas, según las nociones elementales del mundo, de cómo funcionan las cosas. Y más adelante también nos asegura que de cierto no conocíamos a Dios y que por lo tanto servíamos en ignorancia a aquellos que en verdad no son dioses, pero nosotros así lo creíamos de alguna forma. No necesariamente a veces dioses con sus nombres y con sus mitologías, sino ídolos de todo tipo y de toda clase. Y decidme si no, cuánto de rápido no aprendemos a entender cómo funciona el mundo, ¿no? A cómo debemos comportarnos en esta situación y en la otra, o con esta otra persona. Cuando tenemos dinero en la mano, anda que no sabemos bien cómo se utiliza para conseguir lo que queremos. Aprendemos a ocultar esto a esta persona y lo otro a aquella, a mentir aquí y allá, a organizar de esta manera esta cosa para obtener lo que quiero, en fin. Que nos desvivimos por muchas cosas y por muchos ídolos. Ya no solo con el dinero, con el sexo, con las drogas, con la familia, con las relaciones amorosas, con cualquier otra cosa semejante a esta, que de alguna manera la ponemos en el centro de nuestra vida y empezamos a orbitar como un planeta alrededor de ella y nos da todo el sentido. Ponemos en eso nuestra esperanza y eso es un ídolo, eso es un Dios falso, porque parece que nos promete todo lo que necesitamos, pero no puede dárnoslo, no nos lo puede proveer. Esa es la definición de un ídolo. Y Pablo dice que servíamos a otros que no son por naturaleza dioses. Los Gálatas, que es a quien se refiere ahora a quien escribe el apóstol Pablo, habían caído en una trampa, en la trampa de los judaizantes. Y los judaizantes, pues ya lo sabréis probablemente, si no también lo explico, intentaban convencer a los recientes cristianos a que tenían que guardar las leyes judías realmente si querían ser cristianos de verdad. No solo tenían que creer por la fe en Jesús, sino también pues circuncidarse, guardar el sábado, las fiestas, las normas de alimentación, todo eso. Y la cosa es que los Gálatas parece que habían caído, pero bien, además, en la trampa, ¿no? Porque Pablo está bastante como enfadado, en buen sentido, diciéndoles, oye, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? Pero en realidad, estas leyes judías, estas leyes que estaban en el Antiguo Testamento, todas las reveladas por Moisés, lo que realmente hacían era guiarnos, mantenernos en un estado de cosas a la espera de que viniese el Mesías. De alguna manera nos revelaba, y nos sigue revelando, cuán grande es nuestra propia miseria personal y nuestro pecado. ¿Para qué? Para que cuando aparezca el Mesías digamos, solo nos podemos acoger a ti, que realmente eres el cumplidor de la ley. Yo sé que hay un abismo de distancia entre las leyes que los Gálatas estaban empezando a guardar y las leyes que nosotros nos inventamos en la Iglesia en el siglo XXI. Lo sé. Pero de fondo tienen el mismo punto en común. Creemos que son necesarias, aunque quizás muy camufladas, en nuestra conciencia y en la apariencia, pero creemos que son necesarias para que realmente Dios nos acepte y para que le seamos agradables. Y miramos a una fiesta como la Navidad y parece que todos sabemos ya cuáles son las reglas no escritas cada vez que llega la Navidad. La mecánica de cómo funciona la temporada. Y cuidado si no se te ocurre cantar Se oye un son en alta esfera o Noche de paz. Repito, no estoy criticando estas cosas. Me encantan los himnos, sean de Navidad o no. Me gusta Se oye un son en alta esfera, me gusta Noche de paz. Yo soy un joven atípico. Me gustan los himnos en versión original. Pero lo que yo critico, y espero que con misericordia, es nuestra actitud, nuestro comportamiento ante estas cosas, ante estas tradiciones y costumbres, que ya nos hemos hecho a ellas y, vaya, como no lo hagamos así, ya es muy raro. Y me incluyo. Yo también me incluyo porque evidentemente no estoy exento de caer en tradiciones y costumbres que a lo mejor pues, me dominan. Pero, por ejemplo, en el mundo, la Navidad ya solo son felices fiestas. O sea, podría ser cualquier fiesta, son felices fiestas. Ahora, nosotros como creyentes también contribuimos muchas veces a que solo sean eso, pues felices fiestas.
Porque a veces olvidamos el Evangelio para transformar la Navidad en una luz despersonalizada y LED, de bajo consumo, claro, en una paz meramente interior que Siddhartha Gautama, el Buda, también aceptaría, en buenos deseos de carácter humanista que cualquier filósofo de la Ilustración también le harían ilusión, en regalos que cualquier empresa se encarga de venderte como la alegría verdadera y la buena noticia, y a un amor que puede ser cualquiera, menos el de Dios. Hemos convertido todo en un mensaje de valores: amor, paz, luz, esperanza. Pero digámoslo lo antes posible para dejar de engañarnos. El Evangelio no son valores. Hay valores en el cristianismo, hombre, por supuesto. Son resultado y fruto de una vida santificada, de una vida entregada a Jesús. Claro que tenemos valores éticos y morales, pero el Evangelio no son valores. El Evangelio es Jesús, y eso es muy diferente. Yo me pregunto si no será que sobre nosotros está cayendo la advertencia que Pablo hace en Gálatas, en el primer capítulo, cuando dice: si aun nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, que sea maldito, que la maldición de Dios caiga sobre él. Yo a veces me lo pregunto y me lo planteo, si realmente hemos caído hasta ese punto. Pero ¿dónde empezó lo que hoy hemos recibido como la tradición de la Navidad? De esa Navidad muerta, yo la llamo muerta, porque son de valores etéreos y fugaces. Pues te voy a decir la respuesta que yo tengo: no lo sé. Ahora, es trabajo de todos nosotros, de los que nos consideramos creyentes, de los que somos la Iglesia, comenzar a desprendernos de lo que hemos añadido a la Navidad y que no es propiamente de Navidad. Pero esto es como las películas que echan en Navidad, que no tienen nada que ver con Navidad, pero en la película de repente pues hay un árbol de Navidad y cosas así. Pues hacemos lo mismo. O sea, hemos añadido cosas a la Navidad pues que no sé qué pintan ahí. Y creo que es trabajo nuestro desprendernos de esas cosas para poder recuperar, si se puede decir así, recuperar, entre comillas, el brillo, la luz del Evangelio de Jesús en medio de tanta cosa, ¿no? Y de tanto adorno. Esto es lo primero que a mí me gustaría meditar con vosotros, lo que en otro tiempo ha sucedido. Pero el segundo punto, también en pantalla, se llama el cumplimiento del tiempo. Y aquí me quiero centrar especialmente en esta tarde-noche. Porque ahora me podríais preguntar: bueno, Jesús, ¿y entonces qué? Porque está muy bien tu crítica, está muy bien todo esto de la tradición y de la Navidad y de lo que tú quieras. ¿Pero qué? O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos escapar de que la Navidad sea una tradición para muerte, que sea una celebración de verdad de un Jesús vivo? ¿Cómo es eso? ¿Se puede, acaso? ¿Es posible? Mi respuesta es que pienso que sí, siempre y cuando no perdamos nunca de vista lo que realmente es Navidad, o es el Evangelio, más bien. Y la verdad no tengo que pensar mucho, y mientras preparaba esta predicación tampoco lo tenía que pensar mucho para daros una respuesta, ni demasiado filosófica ni demasiado teológica. Simplemente me aferro a las palabras que Pablo nos da en nuestro texto. En otro tiempo nos dice: fuisteis esto, sirviendo a los dioses, estabais con las leyes, aquí y tal para cual. Y puede que a lo mejor, y esto no es para ofender, que aquí haya alguno o muchos que todavía estáis en ese otro tiempo, sirviendo a dioses falsos, sirviendo a ídolos, sirviendo a los que por naturaleza no son el Dios vivo y verdadero. No pasa nada, hoy vuelve a ser un día que, si estás vivo, la puerta está abierta para ti, completamente, para creer en el Evangelio de Jesús. Pero dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo. Y esto es el clímax. Puede haber muchos tiempos pasados, y habrá, vete tú a saber cuántos tiempos futuros. Pero hay una cosa cierta, que cuando vino el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. Y no en nubes, como va a ser el último día, según Jesús nos dijo. No en una visión de una gloria resplandeciente, como cuando Pablo iba en el camino a Damasco. No en la imagen de un esplendor real, de un rey, como en Isaías. No como el Hijo del Hombre que está en el trono de Dios, como en Daniel. No en una llama de fuego insoportable, como en la zarza que vio Moisés. No, Pablo dice que envió a su Hijo, nacido de mujer. Y he ahí la sierva del Señor, María. Y su cántico resuena en el corazón, porque lo mismo que dijo ella podemos decir nosotros: has mirado la bajeza de tu siervo y has enviado a un Salvador.
Bienaventurada ella, porque dijo que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Bienaventurada ella, porque creyó lo que el Señor le dijo que iba a hacer. Y bienaventurados todos los que vosotros creáis lo que el Señor dijo que iba a hacer y hace en la vida de cada uno que cree en Jesús. Jesús vino como un hombre, y eso es lo que se celebra en la Navidad. Pero no solamente nos asombramos de cómo Dios, no siendo para nada como nosotros, se hizo como nosotros, sino que celebramos y nos maravillamos de que Él se quiso sujetar a la misma ley que nosotros estábamos atrapados. En la misma ley que nos esclavizaba, Él también se sometió. Una ley que, por cierto, y lo tengo que decir, es buena, es santa y es justa. Sin embargo, a nosotros nos oprimía, nos atrapaba y nos esclavizaba. ¿Por qué? Porque pretendíamos, y seguimos pretendiendo a día de hoy, que eso nos justifique delante de Dios. Señor, qué bueno he sido. ¿Cuántas veces quizás yo haya podido escuchar a alguien que es creyente y todavía se plantea por qué le pasan ciertas cosas? Si él va a la iglesia, si él es bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? ¿Acaso Dios nos amará más cuanto más cumplimos de normas, cuantos más leyes hacemos? Pero Jesús vino a estar sometido bajo esa ley. ¿Y por qué a nosotros nos atrapaba? ¿Por qué para nosotros, siendo una ley buena, es mala? Está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto lo dice Pablo en la misma carta a los Gálatas. Oye, que te pregunto una cosa, a ti, tú que oyes, quien quiera que seas, como dice Pablo, ¿has podido cumplir todas estas leyes alguna vez? ¿Has amado a Dios con todo tu ser? ¿No has servido a otros ídolos, a otros dioses falsos mucho antes? ¿No luchas todavía hoy con muchos dioses falsos y con muchos ídolos en tu vida? ¿Has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿No es cierto que hemos sido vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros? Todavía en la iglesia, todavía creyentes, seguimos haciéndolo. Y quien no lo confiese, pues no me lo creo. ¿Cuántas veces, entonces, como ahora, llegó la temporada de la Navidad y dijiste, bien, tengo mejores deseos para Dios, ahora voy a servir mejor a Dios, ahora voy a servir mejor a mi prójimo, ahora voy a ser mejor, voy a hacer mejores cosas, me voy a portar mejor, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, voy a empezar a hacer esto? Pero llegó el mes de enero y se pasó el deseo. Lo único que se quedó, como mucho, fue la preocupación de que hubieras ganado algunos kilos más en Navidad, que eso, más de uno que seguro que sí. Pero Cristo Jesús vino a redimirnos, o sea, a rescatarnos de la esclavitud a la que estábamos sometidos a causa de la ley. ¿Y cómo fue que esto sucedió? O sea, ¿cómo hizo posible Él rescatarnos y redimirnos de la maldición de la ley? Bueno, en el capítulo 3, dejadme que lo lea, también Pablo nos lo aclara. Dice, a partir del versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y sí, Jesús nació aquí en nuestro mundo y pisó el mismo mundo que estamos hoy nosotros pisando. Y sí, vino como un bebé más, pero no era un bebé más. Él vino a redimirnos por medio de la cruz. Pero la mayor locura, la absoluta locura que yo encuentro en la cruz es lo que Pablo dice en este texto. Y si no fuera porque está en Gálatas 3, versículo 13, yo pensaría que es una herejía. Así te lo digo. Pero dice que Él fue hecho maldición. Eso dice. De tal manera que Él sufrió en su propia carne, en su propia alma, las consecuencias de la maldición que nosotros nos merecíamos. En la cruz es verdad que Jesús nos estaba comprando a un gran precio, el precio de su propia sangre, pero estaba sustituyéndonos en nuestro lugar. De tal manera que aquel grito angustioso que Él pegó en la cruz, a mí lo único que me hace pensar es que cada uno de nosotros tendríamos que reconocer hoy que somos nosotros los que deberíamos ser eternamente abandonados por Dios realmente.
es lo que dice la ley. Maldito todo aquel que no permanezca en las cosas escritas en el libro de la ley. Es por eso que ahora, y aquí está el gran revés, nosotros podemos creer con fe en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, en el mismo momento en que creemos, nos hace hijos de Dios. Y ese Espíritu no hay otra cosa que haga en nosotros que clamar y decir, Abba, Padre. Antes no éramos hijos. Bueno, sí, de desobediencia. Pero ahora es diferente. Ahora decimos, Abba, Padre. Y no es solo una frase hecha, es realmente Padre. Cuando contemplamos que ya no somos más esclavos de la ley y del pecado, que ya no somos presos de las costumbres y de las tradiciones que hasta ahora seguíamos, que nos anclaban a una vida sin vida, a una tortuosa espera en la agonía de ver si algún día quizás Dios nos aceptaría y nos amaría. ¡Ja! Qué diferente es la Navidad entonces así. Que ya no se trata de buenos deseos, que ya no se trata de una época poco duradera, de un arrebato de amor, porque a todo el mundo en Navidad le viene el amor, no sabemos de dónde. Que no es una temporada de ilusión o de regalos, que no es estas cosas que hemos hecho, sino que ahora, bueno, desde ahora y por toda la eternidad, Dios sí que tiene mejores deseos para nosotros, que es el amor más puro e inagotable el que Él nos está dando, y que si hay un regalo que merezca la pena, ese es el que Pablo dice en Romanos, el de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué otro regalo hay mejor que ese? Todos nuestros regalos son sombras vanas, son sombras que desaparecen con el tiempo, en comparación con lo que Dios nos ha dado. Bueno, ¿qué digo? O sea, es que lo dice. Nos entregó a su propio Hijo, nos lo dio. Por eso, mi deseo para vosotros, no sé cómo decirlo, no es un mandato, pero sí casi. Desechemos las tradiciones que hemos recibido de los hombres y que nosotros seguimos perpetuando sin pensar en qué estamos haciendo para poder recuperar lo que verdaderamente significa. Vamos a retomar de nuevo la alegría verdadera de la Navidad. Vamos a retomarla de verdad. Mi último punto en esta tarde lo he titulado Ahora. Hoy no me he roto mucho la cabeza para estos puntos, ¿eh? En otro tiempo, cuando vino el tiempo y ahora. Si queréis tomar apuntes está fácil, ¿eh? Bueno, no quiero estropear lo dicho con lo que ahora mismo he comentado, pero quiero aportar un poquito más de lo que encontramos en el texto de hoy. Ahora somos verdaderamente libres con la libertad que Cristo nos ha dado. Ahora sí que tenemos una vida. Y no meramente que nuestro corazón sigue latiendo y la sangre sigue llegando a todos nuestros órganos, no me refiero, sino vida en mayúsculas, vida verdadera, la vida que Jesús viene a traernos. La Navidad nos hace recordar que la vida es haber podido conocer a Dios. Bueno, aún más, que Él nos ha conocido a nosotros. Es decir, que hay una relación entre Él y nosotros, una relación que antes no había. ¿Quién ha dado el paso? Pues es una pregunta retórica, ¿verdad? Dios. Porque Él nos ha dado su amor, Él ha entrado en esta dinámica con nosotros de realmente poder llegar a Él, de tener una relación como con cualquier padre, ¿verdad? Y Él con nosotros como sus hijos. Y esta es nuestra seguridad. Es nuestra seguridad independientemente de que ahora estemos celebrando la Navidad, y es nuestra seguridad independientemente de que dentro de unos meses venga la Semana Santa y celebremos la Pascua, y sigue siendo nuestra seguridad independientemente de que en verano más o menos suele caer, llegue Pentecostés, aunque no lo celebramos mucho, y cualquier otra festividad. Esa es nuestra seguridad, que Jesús ha venido para hacer que recuperemos nuestra relación con Dios. O sea que más que los días, los meses, los años, las fechas, que si Navidad, que si el culto de por aquí, que si el árbol de Navidad, que ya te digo que he montado el árbol de Navidad esta mañana, antes que eso, estamos guardando a Jesús. ¿En qué sentido? Su mensaje, sus promesas, lo que Él nos ha dado. Él ya vino. Ahora nos toca esperar que vuelva. Y hasta entonces, lo que estamos guardando, pues no son meses, días, años, costumbres, tradiciones, que a veces sí, sino que estamos velando, o deberíamos, hasta que Él regrese. Bueno, eso es lo que Él nos dijo, velad, porque no sabéis cuándo puede llegar el día, la hora, cuando venga como ladrón en la noche, repentinamente. Por eso, ahora no volvamos a esclavizarnos con asuntos sin sentido, con tradiciones, con costumbres, con cantar Noche de Paz y si no me enfado. Bueno, eso lo tengo ahí de recurso de broma fácil.
estas cosas no nos van a hacer ni más aceptados, ni más agradables, ni que Dios nos ame más. No, Dios ya nos ha amado todo lo que podía amarnos. Dios no nos puede amar más porque nos ha dado todo, a sí mismo, en la persona de su propio Hijo. Y aquel que vino y que resucitó, se marchó, pero vuelve. Está volviendo. Va a regresar. ¿Os acordáis de aquellos ángeles? Se quedaron mirando al cielo los apóstoles. Bueno, oye, ¿qué miráis? Vosotros tranquilos, que así como se ha ido va a volver. Pues velemos y vivamos como hijos libres de Dios, como herederos que están esperando el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa de que por fin seamos libres de todo esto, libres de todos los males que todavía están en este mundo, de enfermedades, de depresiones, de tristezas, de todos los tipos de males que podamos tener en este mundo. Incluso de las alegrías, porque las alegrías que tenemos en este mundo no son comparables a las alegrías que vamos a tener con el Señor. Mirad, los papeles de la herencia están ya arreglados. No te preocupes por ellos, de verdad. Están firmados y están sellados por alguien que nadie le puede imitar la firma ni la puede revocar. Están bien. Han salido ya. Ahora solo hay que esperar los trámites un poquito. Pero ya están. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Y Dios quiera que esté lejos de nosotros, como dice Pablo en esta carta, al final ya de la carta dice, que lejos esté de nosotros el gloriarnos, el enorgullecernos, sino en una sola cosa, en la cruz del Señor Jesucristo. Dice, por la cual el mundo nos ha sido crucificado y nosotros al mundo. Y quiero terminar como él termina. Todos cuanto andéis según esta norma, según esta regla, que paz y misericordia sea a vosotros y al Israel de Dios. Amén.